le va? Buenas tardes, noches, como digo, por esta época del año, ¿no? Bueno, y hoy nuestro invitado nació aquí en Rosario, un 30 de enero, hace unos añitos, no tantos tampoco. Fue un militante. Hoy, y hace ya mucho tiempo, es un dirigente de un gremio rosarino, del gremio de los gastronómicos, pero siempre estuvo en paralelo en su militancia política dentro del peronismo. Ocupó distintos cargos, como suele pasar en esto, y se inició, no sé si en el Cairo, ahora se lo voy a preguntar, como mozo estoy hablando de Jorge Rodríguez del gremio de los gastronómicos, a quien ya saludo y vamos a conversar sobre un poquito su historia. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Gracias por tal? venir. No, por favor, gracias por invitarme. Y con vos un poco de algo lindo, pero lo dejamos después para el final del camping de ustedes, pero fundamentalmente empecemos por la política. ¿Estás contento con los resultados del domingo? Muy contento. Sí. Todo acto eleccionario implica la decisión soberana del pueblo. Y más allá de que uno acuerde o no acuerde con los principios que el pueblo elige, ya es un acto eminentemente de felicidad, porque podemos elegir. Si uno ve el entorno de lo que pasa en Latinoamérica, eso solo nos tiene que poner felices, amén de que ganó el candidato que yo quería que gane. Yo embromaba con la edad, debes estar como yo, más o menos, Por ahí. por los 60, por ahí más Por o menos. ahí, Bueno, por ahí. digo, no tengo yo problema, al contrario, soy una agradecida de la vida de cumplir años, ¿no? Y digo, los que hemos vivido otra etapa, para mí, todos los días de elección es verdaderamente una fiesta. Me levanto contenta. Más allá, insisto, de lo que la gente decida, que es lo importante. Recuerdo cuando no podíamos hablar, Claro. no votar, hablar. Claro. ¿Dónde empezaste a trabajar? Y yo empecé a trabajar en la vieja cantina El Padrino, que estaba en la avenida Pellegrini, donde mi papá era mozo, Sí. y me dijo a los 15 años, ¿estudiás o trabajás? Y yo dije, no, quiero trabajar, papá, y me llevó a trabajar con él, Sí. y ahí comencé, y ya no dejé nunca más esto. Si bien este no es el tema, pero ¿cómo era, qué sé yo, esa cantina? ¿Cómo era el Cairo que vos conociste? Era otro mundo, la cantina, yo recuerdo que se le cortaban las corbatas en la despedida de soltero a los muchachos, Sí. y a las chicas, no recuerdo qué parte de la prenda también se le cortaba y se colgaba, se comía... ¿Quedaba en la cantina? Quedaba en la cantina, Mirá. se comía ravioles y pollo a la parrilla, era otro mundo, se bailaba, era otra cosa. ¿Y una cosita del Cairo, de aquel que vos conociste y trabajaste? Y el Cairo que yo conocí... Está en mi memoria, el Cairo que yo conocí no tiene nada que ver con era un bar. Claro. Era un bar, un típico estaban bar. los billares, ¿no? Al principio, sí, yo no trabajé con los billares, Ah. pero al principio estaban los billares. Yo lo conocí en la década yo trabajé en el 76 en el Cairo. ¿El negro iba en esa época? ¿Quién? El negro Fontana Rosa. Iba, sí, tenía la mesa él. Sí, la famosa mesa. Iba. Sí, tenía la mesa, que después hizo la mesa de los galanes. Sí, pero en realidad era una mesa Era una a la mesa que venía. común, donde se juntaban 4 o 5 amigos, como había varias mesas ahí. Esta trascendió porque estaba el negro Fontana Rosa. ¿Y tu militancia política cuándo la abrazaste? La militancia la abracé cuando descubrí que al trabajador nos trataban mal. El peronismo, soy peronista, lo descubrí cuando mi padre y mi madre me contaban las injusticias que habían padecido. Cuando mi papá en una época se quedó sin trabajo y salía al mercado a vender milanesas, esto es una cuestión muy personal lo que voy a contar, con uno de esos canastos de mimbre de antes. Y me acuerdo que mi madre hacía milanesas y yo quería comer una. Y no podía comer porque eran para vender. Porque si no te comías la ganancia. No, el patrón le daba tanta y Claro, tanta. Claro. Así vi la injusticia con mi madre, con mi padre. ¿Tu mamá de qué trabajaba? Mi mamá en esa época era mucama, después estudió y se jubiló como enfermera. Mira. Que ella tampoco era peronista. Pero se hizo peronista cuando, siempre lo recuerda, cuando las monjas le hacían limpiar en el viejo sanatorio Plaza de rodillas los pisos. Y cuando vino el peronismo se terminó eso.
Y bueno, me fueron inculcando de chico, vengo de una familia de trabajadores, de sufridos trabajadores. Antes teníamos pobreza, porque éramos pobres, pero no éramos indignos porque no teníamos conciencia de la indignidad y de la injusticia de la pobreza. Ahora sí la tomamos, y vivíamos felices, pero a medida que uno iba creciendo, iba viendo las diferencias. ¿Y ahí te acercaste al gremio? ¿Cómo fue tu llegada? No, al gremio yo me acerqué porque me afilio, me lleva mi papá a los 16 años, yo me afilié en el año 76. Uy, qué época. En el 76 me afilié. Mi papá era casi delegado del Cairo y él iba en representación de los trabajadores para hacer los reclamos que correspondían. El gremio estaba intervenido, la obra social también. Y bueno, empecé a ser el pibe de los mandados. Después continué con el tema de blanquear los paredones. Después aprendí a usar el ferrite para hacer las letras y así sucesivamente. Vos sabés que está bueno que lo cuentes porque eso no se usa más. La militancia en general, respetuosamente lo digo, pero en general es rentada. Es rentada. Y los afiches no se sale más a pintar paredes y eso, ¿no? Nosotros después comíamos, recuerdo que nos juntábamos 8, 10, 15 y nos íbamos a una casa a comer falda, un asado de falda. Ese era el pago nuestro. Y ver los paredones o los pasacalles. Bueno, así comencé en esto y lo abracé y es a lo que más fiel he sido en mi vida. Y en la cuestión sindical, que en paralelo muchas veces, o en paralelo seguiste con tu militancia política, tratando de posicionar, supongo que tus ideas, en la departamental, en el partido mismo, pero en el gremialismo, ¿vos notás alguna diferencia de cuando empezaste a tener injerencia, al menos aquí en Rosario y demás, a hoy? Yo creo que los principios que hacen que uno se acerque a una organización sindical siguen siendo los mismos, pero la realidad es distinta, la tecnología es distinta, el trabajo es distinto y las necesidades son distintas. Claro que cuando uno se acerca a una organización sindical, sueña con ser solidarios con los compañeros. Pero lo que veo, no en todos los casos, pero que hay mucha juventud que se arrima porque pretende, como un medio de salvación económica, tener algún cargo. O sea, está como media infiltrada la militancia. No es tan romántica como éramos nosotros. Vos te acordarás la militancia. Yo el otro día escuchaba de cuando lo voltean a Pinochet, hablaba una dirigente política de Mar del Plata que ya estuvo en las marchas, y yo me acuerdo que hacíamos las marchas, que ayer era pibe, iba a las marchas que hacían los universitarios por la calle Santa Fe, en el 73. ¿Y tuviste algo que ver con la toma del rectorado en algún momento? Sí, eso fue después, en el 83, cuando veía la injusticia de que un hijo de un trabajador no pudiera ingresar a la universidad, y yo veía que éramos 2.000 aspirantes en la Facultad de Derecho y había cupo para 200. Y los 200 que entraban eran los hijos de los abogados renombrados, o sea, sacaban el mayor puntaje. Uno aprobaba, pero no con el puntaje que ellos querían. Bueno, sí, armamos algo en su momento y tomamos el rectorado en el año 83 y... Ricomi, se fue Ricomi. Y después cayó Lisiardo, que era a nivel nacional, creo, no recuerdo bien. Bueno, al que siempre lo voy a recordar con mucho afecto era el compañero Hugo Ortolán, que tenía la CGT en la calle Italia y que él me ayudó mucho. Siempre, Luguito Ortolán, siempre. Y a partir de ahí no estuvo más el ingreso. No, se terminó el ingreso restricto. Bueno, después hubo muchas trabas, pero yo soy consciente de que la educación y la formación del joven, del trabajador, es necesaria. Y Perón lo hizo, Perón hizo la universidad abierta para todos. ¿Qué estás viendo a partir de, hay un país con serios problemas, viene hace mucho, no es solo de ahora, viene acumulando problemas. ¿Qué crees que va a ocurrir con este nuevo gobierno?
Y yo tengo muchas expectativas en este nuevo gobierno, pero las expectativas tienen que ser reales. Durante muchísimos años, durante décadas, el país ha vivido de la mentira de que somos el granero del mundo, desde la generación del 80, para no ir más para atrás. Cuando uno lo lee a Vélez Sarsfield y él hace, no a Vélez Sarsfield, perdón, no, ya me voy a recordar, bueno, que hace la comparación entre lo que son las migraciones en Estados Unidos y las migraciones en América Latina, sobre todo en Argentina, hace diferencia de costumbres y diferencia de realidades de suelo, de tierra y de necesidades comerciales. Entonces la Argentina desde sus orígenes tiene ese problema, es muy rica, y no se cuida la riqueza, se dilapida, se tira. Bueno, nos pasó con el gas, ¿no? Ventear gas, Lomas de la Lata, ¿se acuerdan ustedes de eso? Cualquiera que vaya al sur ve cómo se quema, o las cigüeñas cómo trabaja constantemente para llevárselo afuera. Los ríos que tenemos nosotros los envidia todo el mundo para la energía eléctrica. No, yo creo que este gobierno va a mejorar la situación económica, no va a ser inmediato porque es imposible. Vamos a tener que hacer sacrificio, pero creo que Alberto dijo algunas cosas que son puntuales. Es decir, seguir con el sacrificio, porque se viene haciendo sacrificio y más los trabajadores. Sí, pero una cuestión es hacer sacrificio, ahorrar para comprarte tu casita que sabés que lo vas a hacer, y otra cosa es que te mientan y hagas sacrificio obligado, impuesto, y nunca llegues a comprar ni el lote, ni el terreno. Claro. Yo creo que Alberto lo definió muy claro cuando dijo, entre un jubilado y los bancos, el jubilado, entre la educación y los bancos, la educación, entre la salud y los bancos, la salud. Creo que está muy claro el tema. Y está haciendo hincapié en el problema del hambre. Es imposible que en este país tengamos gente con hambre. Cualquiera que vaya al supermercado, yo hago las compras con mi señora, cualquiera que vaya al supermercado se va a dar cuenta que hay gente que pide 100 pesos de carne picada común. 100 pesos cuando un kilo de costeleta creo que está a 350, algo así. Es infame. La leche, los fideos, es infame. No puede ser. Por eso yo estoy con el Estado omnipresente y tutelador de los derechos de todos. No creo en la mentira del mercado, ya lo ha dicho también Alberto, esto, ¿el mercado qué es el mercado? Son 4, 5, 10, 15 vivos que manejan la economía de un país. No tengo muchas expectativas, sobre todo por el gran frente que se hizo. El famoso todos. 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 Hacía rato que no ocurría eso, ¿no? Todos y todas, y cualquiera que haya ido a un acto en los últimos tiempos, tiene que ver algo que habíamos perdido. Somos casi de la misma edad y nuestra generación, la del 70, era una generación politizada, ya de jóvenes, y acá hay que agradecerle hasta que yo, por ejemplo, hasta que me muera, a Néstor, haberle devuelto la alegría a los jóvenes de participar en política. Y esa mística volvió, y en todos los actos que yo he ido, veo jóvenes. Veo jóvenes, son el futuro, gente de 30, 40, 20, pero veo mucha juventud. Quiere decir que hay esperanza. Y eso prendió inclusive para fuerzas que no son coincidentes con el peronismo, ¿no? Sí. Y eso es lo importante. ¿Cómo está tu sector, el sector de la gastronomía? Y no es una excepción a la regla, es decir, una de las cosas que pasan siempre en este país, vamos a un bar. En el bar antes vos entrabas y había una mesa, 2 personas, habían tomado 4 cafés y cada uno tenía su diario, su periódico. Sí. Hoy no, hay un solo café, cuando hay, y el periódico es del bar. Claro, y va girando mesa por mesa. Claro, entonces ahí hay una recesión. Sí. Cualquiera que daba una vuelta en el centro... Claro, porque o compras el diario o tomás el café. Claro, vos te dabas una vuelta en el centro para comprar cualquier chuchería, vamos a comer un sanguchito, una hamburguesa, un carlito, un tostado. Se terminó. Se terminó. Hay gente que lo hace, ¿cierto?
pero se siente, se han cerrado muchos locales, se han cerrado muchas empresas gastronómicas, hay recesión. La gastronomía es un placer, Sí, claro. es un divertimento. Claro. Y bueno, uno cuando tiene necesidades primordiales como la panza, la barriga, Claro, eso no va. eso no va. Sí, es lo primero que se El restringe. teatro, el cine, lo mismo. Una de las cosas que se ha destacado Argentina, primero, para ser justos, empezando por las leyes de Palacio, siguiendo con la convalidación de Irigoyen y después con la concreción puntual y concretamente de Perón, con tema obra social. Vos tuviste que ver, yo me acuerdo de aquel ADOS, ¿no? La Asociación de Obras Sociales. Claro, en el 89. Más o menos. En el 89, más o menos, sí, por ahí, cuando se recuperaron la Asociación de Obras Sociales de Rosario. Sí, en esa época se hizo lo que después fue el Sanatorio Julio Corso. Claro. Bueno, que después se perdió. Sí, las obras sociales son muy importantes para el trabajador. Yo creo que las organizaciones sindicales están atendiendo aproximadamente, tranquilamente, el 70% de la salud de los trabajadores del país. Porque inclusive atienden a los que están en negro y a los que no tienen cobertura. Muchos compañeros han dejado de trabajar, salieron del sistema de protección de los 3 meses, y si a uno le va y le golpean la puerta, no, ¿Terminó los 3 meses? No, ya están los 3 meses, pero trabajé 10 años, no te corro. No. La organización sindical tiene su fundamentación en la solidaridad de los que nada tienen. Claro. Entonces uno no puede dejarlo afuera. Y debe haber un porcentaje muy importante en esa condición, ¿no? Muchos. Y algo que también se ha destacado el gremialismo, vos decías, nosotros los gastronómicos lo que atendemos es casi un placer, no casi, es un placer, y es verdad, gastronomía, hotelería, pero hay placeres que son necesarios para la salud, por ejemplo, lo que tiene que ver con la recreación. ¿Ustedes han remozado el camping? ¿Qué han hecho? Cuando yo entré al sindicato, entre tantas cargos que ocupé en algún momento, traté de hacer algo como una biblioteca y la historia del gremio. Y entonces, que todavía lo tengo en mi oficina. Y entonces un día encontré una carpeta que esto me permitía, el viejo Fermín Camuglia. Claro. Fermín. Me permitía... le contamos, perdón, cuando me lo trajo a mi memoria, que era el secretario general en su momento. Claro, de gastronómico. Claro. Sí. Me permitía ese tipo de libertades y de trabajo. Una carpeta donde decía camping gastronómico. Mirá. Que venía de la época del 50. Del 50. Que los viejos anarcos habían soñado que era la cancha de básquet, los parrilleros, porque no existía la pileta todavía, y el escenario para la orquesta típica, como se usaba en sus momentos. Mira. Bueno, me tocó ser parte de esta conducción, donde en su momento compramos un predio que se pagó en 36 cuotas y logramos hacer el campo recreativo y deportivo Evita, no camping. Campo recreativo y deportivo. Porque estamos convencidos de que el trabajador se merece lo mejor. Claro. Y no tiene por qué ir a pagar a un lugar cuando su organización sindical se lo puede dar. Claro. Nuestro predio son casi 7 hectáreas, con todas las comodidades habido y por haber. 3 canchas de tenis de ladrillo, 2 canchas de pádel profesional, la de tenis también profesional, una cancha de básquet profesional, una pileta de 50 por 30, 175 parrilleros con 8 quinchos para compartir, 2 canchas de fútbol de 7, una cancha de fútbol profesional. ¿Y dónde está, Jorge? En la ruta AO12, kilómetro 3,5. O sea, para que la gente no se confunda, está
entre la autopista a Buenos Aires y la vieja Ruta 9, la 21 ahora, sí, sí, de sí. Pueblo Ester. Sí, sí. Yendo por Oroño, uno sube lo que es la General Motor y ahí enfila nomás para Pueblo Ester. Y en el kilómetro 3 le voy a pedir al Dire, si bien no es costumbre de este programa, porque charlamos todo, pero sí, quiero, así compartimos unas imágenes que tenemos sobre el por favor. camping. Desde el 1 de diciembre, vení a disfrutar en familia. Te esperamos en Udgra, Pueblo Ester, Ruta A012, kilómetro 3,5. Parrilleros, pileta, campo recreativo y deportivo Evita. Un encuentro con la naturaleza. Mira, bueno, ahí está ubicado y todo. Y con pileta, que no era lo que pensaba Camuglia. No solamente Camuglia, Sí. sino los primeros anarcos de allá de la década del 50. Como que no se usaba, ¿no? Era otro mundo, otras necesidades. Era ¿Y la cómo época. cómo cambió con el tema de la informática la bandeja? Es decir, en tu época, ¿qué era? ¿El pedido lo anotaban, lo memorizaban? No, yo tengo una cuestión personal con eso que es feo de mi parte. Pero ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba no existía la famosa comanda, eso que anotan. Sí, La sí. comanda se usa históricamente en los países donde existen los restaurantes, el Maxim de París, por ejemplo. Sí. Donde uno para comer tiene que sacar turno un año antes y esperar que se haga la comida en el momento. Claro. Pero acá no, yo cuando trabajaba en el Cairo, todo memoria, cuando trabajé en los Rosarinos, cuando trabajé en el Wembley, cuando trabajé en el Múnich, era todo memoria. Sí. Ahora yo veo a los chicos que se me acercan y le digo, tráeme un cortado con una media luna. Y una media luna me dijo, bueno. ¿Dulce o salada? Claro, entonces, pero cambió Claro, todo, claro, cambió. claro. Y la tecnología Claro. puesta al servicio del hombre, Sí. bienvenida sea, pero cuando la tecnología está puesta al servicio de los intereses de la maldita plusvalía, no sirve. Contanos cómo es ese tema del laudo, del porcentaje que se debe dejar. ¿Eso ya está instituido como en, por ejemplo, en otros lugares, en otros países en Europa, te lo debitan directamente? Es más, hasta si No, querés... esa es la propina. Ah, lo la que pasa en propina. otros lugares. Si el laudo era un pozo, Sí. que yo llegué a trabajar con el laudo en el viejo Cachito, en Maipú y Pellegrini. ¿En cuántos lugares trabajaste? Y trabajé en varios lugares. Trabajé hasta en Miramar, trabajé. Sí, porque yo me iba con mi bolsito, mi saquito, mi pantalón negro, mi camisa, mi moño, mis zapatos, y decía, ¿te hace falta gente? ¿Sabés trabajar, pibe? Probame. Y bueno, y trabajaba la temporada y después me venía. Mira. Así que sí, he trabajado en varios lugares. Y bueno, el laudo era un pozo común, es decir, de la venta total, del establecimiento, lo que se vendía afuera o en las mesas, se sacaba, había por ejemplo, a uno 8 puntos, el otro 9 puntos, el otro 3 puntos, y era un sobresueldo. equitativa. No, ese era el sueldo. Así se trabajaba con el laudo. No sé si se podrá implementar ahora porque yo no creo que con las picardías que tienen los empresarios, no solamente los gastronómicos, van a dejar de ver cuál es la venta que tienen. Claro. Porque este país sufre de una asfixia infernal con el tema de los impuestos. Jorge, que ahora te tengo que hacer jugar. Sí. Y la propina surge, ¿está como un hecho por ley? Yo no me acuerdo. No. Pero hay países que sí. Son esas normas no escritas. Claro. En mi época de estudiante aprendí que hay costumbres que se adquieren y que son normas. Claro. La propina comúnmente es un 10% de lo que uno consume. Pero no es obligación. No es obligatorio. Gira el Cusify ese. A ver. Ahí Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué te ha tocado? ¿Sos creyente? Sí, pero no en la manera que todo el mundo cree. Ajá. Yo creo que hay cosas que el razonamiento humano todavía no puede discernir.
No me creo todo lo demás, lo que somos hechos imágenes y semejanza, que una persona en 7 días, no, es muy amplio el universo, hay millones y millones de galaxias. Y te la sintetizo, ¿crees en Dios? No sé qué es Dios. Ajá. ¿En qué crees? Tengo mucha fe en el hombre. Ajá. ¿Cuáles son las 3 verdades a las cuales te abrazás? Y ser leal a mí mismo, no dejar jamás de perseguir mis sueños, jamás, por más que el mundo esté en contra, y tratar de no herir a los demás. Se llama Jorge Rodríguez, nos ha contado en su vida, no lo personal, sino se entremezcla con la política gremial y con esta invitación ¿es solo para los trabajadores del camping? No, está abierto para cualquier persona. Ya te va a caer. Hay organizaciones sindicales que firman convenio y van allá. Bueno, pero si nosotros vamos, acá todos los que estamos en el piso... Están invitados. Sí, no, pero está bien, si llevamos el pollito, ¿vos lo cocinás? No, pero se lo puede hacer algún muchacho. Gracias, un placer. Gracias a vos. Nos encontramos el próximo miércoles aquí por el Regional. Muchas gracias.